Muy buenas, amigas y amigos del Último Coto. Después de esta entrevista que hemos tenido con Manolo sobre la actividad del restaurante El Refugio, el Rincón de la Coral, pues ahora ya vamos a entrar de lleno en el programa que hoy nos trae aquí, que es el programa de caza. Vamos a hacer un análisis de lo que ha sido la temporada que acaba de finalizar hace unos días, la codorniz y la perdiz. Tenemos con nosotros a unos invitados, grandes cazadores, grandes codorniceros y grandes perdiceros. Entonces, ¿qué mejor que ellos? Pues bueno, que vayan analizando lo que ha sido la temporada, los pros y las contras, ¿no? Y bueno, pues si sacamos alguna conclusión que pueda ser válida, porque últimamente todas estas revistas de tirada nacional se está hablando de salvemos a la perdiz roja. ¿Y cómo la vamos a salvar a la perdiz roja? ¿Por qué no entran codornices? Estos buenos compañeros y cazadores ya veteranos que saben lo que es cazar en tierras de Castilla, me supongo que alguna solución, o por lo menos los comentarios pertinentes, irán diciendo. Y después de esto, comenzamos. Alfonso, muy buenas. Buenas tardes. Darte las gracias por otro día más estar aquí con nosotros. Muy bien. También nos acompaña Guillermo Blanco, todos lo conocéis, también ha querido estar hoy aquí con nosotros para hablar de un tema que le apasiona. Guillermo, muy buenas. Muy buenas tardes. También darte las gracias por estar aquí hoy y pasar un rato entre amigos. Gracias a vosotros porque, bueno, una de las cuestiones más satisfactorias es hablar de lo que nos apasiona, así que muchísimas gracias por invitar. También José Manuel Baranda, Pablo Baranda, yo siempre me quedo con Baranda porque parece que es más pegadizo, ¿no? Este es un perdicero de estos natos, ¿no? Pero también hemos querido que estaría aquí con nosotros. Hace escasas fechas estuvo también en el programa hablando sobre un programa exclusivamente sobre la perdiz roja, pero hoy ya estaba aquí con nosotros para hacer los comentarios pertinentes de lo que ha pasado con los cazas y de lo que está pasando. José Manuel, muy buenas. Muy buenos, José Luis, ¿qué tal? Darte las gracias también por querer hoy estar aquí en Tanos, en mi pueblo, en el restaurante El Refugio. Tú ya sabes que yo contigo estoy encantado. Muchas gracias por invitarme. Nada, faltaría más. Lo que pasa es que hay tantos y tantos amigos que podrían estar aquí, pero cabemos los que cabemos, que sí. Hay micrófonos para todo, ¿verdad? No, pero realmente súper grato y, pues bueno, en el último programa, no sé, yo creo que nos faltaba tiempo para seguir hablando, o sea, de lo a gusto que nos hace sentir, ¿no? Bien, pues estaremos un punto y aparte de lo que fue el último programa. Vamos a empezar con la codorniz. Alfonso, tú eres un enamorado de la caza de la codorniz, como todos saben, o todos los que te conocemos hemos apreciado y hemos cazado contigo. ¿Qué pasa con la codorniz? De esto hemos hablado muchas veces, pero bueno, seguiremos hablando porque creo que nunca hablaremos bastante. Pues yo pienso que lleva difícil solución el tema de la codorniz. Estamos en un debate de que si la codorniz entra, de que si la codorniz no entra. Yo sigo opinando que la codorniz entra y como oí decir en una ocasión, nosotros mismos, no los cazadores precisamente, pero sí los métodos de la agricultura actual, quizás la desplace o la eche. Ahora, si la desplaza, como yo digo, yo recordaba antes años que venía climatología mala, igual en la zona sur, pero en la zona norte nos encontrábamos con codorniz copiosamente. Había veces que siempre hablamos que la codorniz se mueve y que empezaba la temporada y igual la codorniz no era tan brillante, las codornices que había, pero luego iba avanzando la temporada y no es que mejorara ostentosamente, pero sí veías pues que un día pues se te había dado muy bien, o otro día habían entrado o se habían movido, porque la codorniz, como yo digo siempre, se mueve, y cazando un mismo regato toda la temporada matas codornices el primer día y el último. Quiere decir eso de que mis perros las echan todas o tal o cual, nada de nada. Aparte de que se mueven, las dejamos también, y no te digo más si tienen próximo pues maleza suficiente para su cobijo o demás. Yo pienso que el tema de la codorniz, el ciclo de cereal corto que hablan también, hay que tener en cuenta que tiene que influir, sí, porque la codorniz no se ha dado cuenta de decir, oye, que resulta que ahora la cosecha
se va a adelantar 2 o 3 meses, yo tengo que emigrar 2 meses antes, criar, para que luego la codorniz no hace eso. La codorniz sigue la climatología, sus migraciones de siempre, y nosotros le hemos cambiado ese ciclo que era natural del campo. Y este año, ya sabes tú que yo no he cazado mucho, pero he estado de espectador, he estado en Tagle, el pueblo donde venimos, el ayuntamiento donde venimos nosotros. He estado en Castilla, la zona sur, y he estado en Castilla, la zona norte. En Tagle, yo pienso que una entrada de codornices como pocas veces se ha visto. La zona sur, un fracaso absoluto y total. Y la zona norte, aunque hay gente que opina que muchas y tal, no, había, pero tampoco vamos a decir para una fiesta, sino que había codornices y había que regularse cazándolas, porque, como ha ocurrido en algunos cotos, se autoponen ellos el cupo, que me parece que no hay gente que más custodie la caza que los mismos cazadores, y yo pienso que somos cazadores y gestores de la caza. Muy bien, gracias, Alfonso. Guillermo, tu opinión sobre la codorniz. Yo creo que lo ha explicado muy bien Alfonso. El ciclo de siembra y recogida se ha cortado en plazos. Todos recordábamos cuando se abría la codorniz, que por cierto, primero se abría en dos partes, la zona sur y la zona norte de Castilla, ahora todo uno, y recordamos todos aquella época en la que todavía llegaba la apertura y tenías que dejar medio coto sin cazar porque estaba en pie. Se ha cortado el ciclo de la recogida y la siembra, y con ello también se le aprieta el periodo de cría a la codorniz. Y finalmente no solo se le ha cortado el plazo, es que al final también, como todos solemos hacer de ejemplo, se deja como esto, no queda paja en muchos de los sitios. La maquinaria ha apretado de tal forma el campo que ahora ya no queda rastrojo en la mayoría de los campos, y claro, la codorniz no queda rastrojo en muchos de los cotos. La concentración parcelaria también ha dejado sin ribazos, sin esquinas, sin regatos los campos, pues la codorniz lo tiene muy mal para quedarse. Y por otra parte, algo que no ha dicho Alfonso, pero bueno, para mí no sé si será cierto o no, pero se viene diciendo desde hace un tiempo que a la codorniz se le está dando también bastante presión en el sur, en las zonas de regadío, incluso en el otro continente, en África, con lo cual la codorniz tiene una presión cada vez más fuerte, no solo por los cazadores, o mejor dicho, sino además de por los cazadores, porque se les ataca desde más frentes, pero sobre todo por la agricultura y por el sistema que se le da a la agricultura, con lo cual la codorniz, pues habrá que pensar. Yo soy optimista, siempre lo he sido, pero en la codorniz quizás, si me tengo que decantar por algo, menos optimista será por la codorniz. Yo creo que la codorniz hay que empezar a valorarla como una especie que hay que cuidar, que tenemos que mimar. Quizá los cupos efectivamente haya que minorarlos incluso, y lo digo en la codorniz principalmente, y yo creo que tiene que ver mucho más con la presión de la agricultura que con cualquier otro tipo de presión, pero creo que lo ha explicado muy bien Alfonso. Bien, después, en el transcurso del programa, seguiremos hablando de alguna manera que opinéis vosotros de una protección clara y limpia sobre la codorniz, alguna solución que podría ser. Ahí seguramente que cada uno tendremos nuestra propia opinión, ¿no? Pero eso es lo bueno. José Manuel, la codorniz, ¿qué opinas de la codorniz? ¿Nos quedamos sin codorniz o no? ¿O seguirá habiendo codorniz? Pues es curioso, pero además vais a ver un poco la lógica. La codorniz viene, o tradicionalmente ha venido a zonas como Burgos, Valencia, que eran los paraísos de España de la caza de la codorniz, sí, ¿no? Sin duda alguna, en Extremadura, Cataluña, ya no quiero hablar de Zaragoza, bueno, Aragón en general, estos no sabían lo que era una codorniz. ¿Pero qué está pasando?
Pues por un lado hemos tenido unos cambios climáticos, como ha sido el de este año, que hemos tenido una sequía extrema. En Castilla y León no ha llovido hasta noviembre. O sea, quiero decir, aparte de que la cosecha era horrorosa, no tenían cobertura para refugiarse, no había agua, o sea, ha sido un absoluto desastre. Esto, paralelamente, se une un poco negativamente para Castilla y León, hablamos, que son nuestros vecinos y nuestros cazaderos, a que otras zonas, como lo que es el norte de Marruecos, por ejemplo, tiene un hábitat que no olvidemos que ahora es regadío, la gran parte de ello, con lo cual tienen incluso muchos cultivos, que hace que la codorniz, ¿para qué va a venir hasta aquí? Van a hacer 1.500 kilómetros sin ningún tipo de sentido. Por otro lado, las cuencas, por ejemplo, del Ebro, resulta que están obteniendo, si miráis un poco las estadísticas codorniceras, muchísimas más capturas que las que estamos obteniendo en Castilla y León. ¿Por qué? Pues porque toda esta cuenca ha sufrido un gran cambio, y es que toda esta cuenca tiene cantidad de regadío. Aragón, lo que era el desierto de los Monegros, se ha convertido en un regadío, ves grandes extensiones de maizal, etcétera, y prácticamente hasta la desembocadura es regadío. Extremadura sucede igual en muchas zonas, con lo cual la codorniz encuentra un hábitat idóneo. ¿Para qué va a venir a Castilla? Si no tienen comida, no tienen refugio, no tienen agua. O sea, los animales es cuestión de supervivencia, van a cambiar esos hábitos. Pasa igual con la becada. Hasta que no se hiela el suelo en el norte de Europa, no vienen aquí, ¿no? Eso es. Eso todos los becaderos lo sabéis, yo no me considero becadero, pero es un poco cuestión de tal. Con lo cual, entiendo pues que ha habido un cambio bueno, un poco, por un lado, el tema del clima, que eso es cíclico, pero los usos del suelo han cambiado mucho. Y yo, sinceramente, en Castilla y León, pues lo veo muy mal el futuro de la codorniz. Bien, pues esa es la opinión de los tres sobre la opinión de la codorniz. Yo también diría una cosa. La codorniz, hablo desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista. La codorniz sigue entrando. Hablo por este año, siguiendo los años anteriores. Este año hubo una entrada extraordinaria ya por el mes de mayo de codornices, fabulosa, como hacía años que no se veía tantas codornices, por los machos que se oían cantar. El que les habla pues siempre ha sido un estudioso sobre todo de la fauna silvestre, ¿no? Y con miembros de la Federación de Castilla y León pues hemos estado haciendo una serie de estudios de las codornices que había. Había mucha codorniz. Le estoy hablando donde yo cazo, que es una zona más bien húmeda, donde nunca falta el agua, esa es la verdad también, ¿no? Pero después, cuando llega el ciclo de reproducción de las codornices, la codorniz giró muy bien. ¿Qué pasó? Ya sabemos que si las condiciones del clima, de la comida y de la bebida es idóneo, suele crear hasta 2 veces o más incluso, ¿no? Yo, para mí, la codorniz este año crió una vez. Hablo por mi experiencia, ¿no? Porque el primer día, el 15 de agosto, cuando fuimos a cazar, donde yo cazo había codornices, no había una gran cantidad, pero había codornices, porque nos pusimos un cupo, somos muy pocos cazadores, y la verdad es que se vieron codornices, pero no se vieron este año la cantidad de pollos chiquitines o recién nacidos como el año pasado. Eso quiere decir una cosa: la codorniz en su ciclo de reproducción crió una vez y se marchó. ¿Por qué? Pues es que ese es el quid de la cuestión. ¿Por qué se marchó? Este año lo que había era mucha codorniz, pero eran pollos del año. ¿Por qué no volvieron a criar? Porque no sé si es que las condiciones no fueron las idóneas para esa reproducción de una segunda nidada. Eso ya yo creo que no nos lo saben explicar ni los biólogos. Muchas veces, atendiendo al sentido común, pues puedes sacar conclusiones. Alfonso, tú hemos estado alguna vez cazando juntos y vimos, o sea, que este año, yo lo dije por el año pasado, Guillermo también, o sea, que era partidario de retrasar la apertura de la codorniz. Yo en mi coto, donde yo cazo, lo hablé con la gente, pues era partidario de haberlo retrasado hasta el último domingo de agosto. Esperábamos que habría tanto pollo como tuvimos el año pasado, porque el año pasado hubo pollos de una semana y de poco más, todos los que querían, ¿no? Pero bueno, pues al final, bueno, pues vamos a probar.
a probar y abrimos el día 15 y efectivamente fue un acierto porque había pollos ya igualones grandes, pollos pequeños prácticamente no vimos, pero siempre echamos en falta eso. ¿Por qué no hubo una segunda nidada o una segunda crianza cuando a nosotros nos parecía que las condiciones de reproducción eran las idóneas? Yo no sé lo que tendréis que decir vosotros, Alfonso. Hombre, yo recuerdo que siempre hablábamos que aquellos grandes años de codorniz decíamos que era cuando criaban las crías de las crías que habían venido, que entonces era cuando podían haber criado las crías de las crías e incluso las madres volver a criar, y entonces quiere decir que el campo le encontrabas pues con mucha codorniz. Pero ¿qué ha podido ocurrir ahora? Yo siempre lo he dicho, yo hace esta temporada pasada, no la anterior, ocurrió lo contrario que esta. Yo me acuerdo que subí cuando se iba a abrir la veda y dije, joder, si no hay codornices este año, no las va a haber nunca. Estaba el campo precioso, estaban los lindones, incluso ahora decir las cunetas, los caños que llamamos, había paja. Yo recuerdo cuando fui a cazar la perdiz todavía quedaba paja sin recoger y demás. Y llegamos y no había codorniz. E incluso yo, como siempre suelo hacer, un mes antes así de abrirse la codorniz, pues me cogí el palo y me fui a dar una vuelta por el campo y recuerdo que con un palo volé un montón de codornices. Yo dije, joder, si me sale en la mitad el primer día que venga y encima con perros, digo, esto va a ser un año terrible. Estoy hablando no de esta temporada, de la anterior. Llegó el primer día, fui y fue otro fiasco, no como este año, porque hace 2 años había bastante más que este último año, porque lo de este último año no ha sido que ha habido pocas, ha sido nada. La palabra exacta, nada. Gente muy cazadora de codorniz, de una codorniz. Así como una codorniz y ninguna. Por zonas. No, yo estoy hablando ahora en concreto de la zona sur. ¿Dónde cazas? Sí, y entonces lo que quiero decir, había codornices, se abrió la veda, en un mes, ¿qué había pasado? Que la codorniz se había ido. Pues el campo estaba guapo, porque ya lo he descrito. ¿Qué había pasado? Yo hay veces que me pierdo, porque estoy harto de hablar de lunas, de hablar de cómo cosechan, incluso hay gente que dice que oye las cosechadoras y las codornices se marchan. He oído hablar de tanto, pero yo, contra más años llevo cazando, yo a veces menos explicación le encuentro a la caza. Sí, encuentro alguna más a la perdiz, pero a la codorniz no le encuentro explicación, porque incluso este año yo he estado en algunas zonas, porque el coto, como tú sabes, Guillermo, que llevo allí más de 30 años, le conozco como la palma de la mano, y he ido a las zonas que tienen la poca humedad que había, y allí se tenía que haber quedado codorniz, y es que no había ni una, ¿por qué? No le encuentro explicación. Este año se han secado muchísimas de las fuentes. Todas. De todas las fuentes que en el coto de Alfonso y en todos los cotos de Castilla han echado en falta muchísimo agua en muchas de las fuentes que ha habido durante años. Y ese es uno de los motivos por los que, como antes Alfonso decía, en Tagle había este año codorniz. Castilla se convirtió en gran parte de la temporada, bueno, en toda, hasta finales. Antes yo creo que José Manuel decía noviembre, en algunos sitios ha llovido más tarde todavía de noviembre. Fue un secarral. Castilla-León ha sido un secarral durante toda la temporada de la codorniz, y al no haber fuentes, haber tanta sequía, haberse cosechado de media una semana, semana y media antes que otras temporadas, no quedándose con cobertura, pues las codornices han migrado. El tema es saber dónde, porque Esa es la pregunta. Sí. ¿Dónde se mueven? Sí, pues yo creo que se han movido no sé dónde. Parte de ellas habrán venido a la costa, que tampoco eligieron mal lugar si vinieron a Suances, ¿verdad? Pero es decir, que tienen buen gusto las codornices, pero lo cierto es que... Buen gusto, dices, por el paisaje que ven. Claro. Si vinieron, fíjate, donde dice que las ha visto. Eso habría que ponerlo entre paredes. Aparte de que allí tampoco saben que no se les va a atacar mucho, porque la mayoría de los codorniceros allí no cazamos la codorniz. Pero bueno, en cualquier caso, que fuera de bromas, Castilla fue un secarral esta temporada. La codorniz se marchó con tiempo, también se cosechó antes
de tiempo, pues semana y pico, precisamente porque la cosecha se había venido con más tiempo, la mala cosecha en muchos de los sitios que hubo mucha menos cosecha que otros años. Todos esos factores, pues yo creo que la codorniz, pues en algunos casos se volviese hacia el sur, buscando zonas de regadío, buscando las riberas de los ríos que antes José Manuel decía, en algunas zonas altas. La parte norte de Castilla mantuvo algo la codorniz, menos porcentaje alto de menos piezas menos codornices que el año anterior, y que el anterior mucho menos, pero hay zonas de la zona sur, de Osorno para abajo, donde no han visto la codorniz este año. O sea, es decir, en primavera la pudo haber buena entrada, pero después ya hubo un momento en el que desapareció porque, entre otras cosas, los pajarucos no sabían dónde parar. Un inciso, José Luis. Sí. También en Tagle hemos dicho que las había, pero las hemos mejorado el hábitat, y tú lo sabes. ¿A qué me refiero? Los famosos maizales y todo esto que han puesto, ¿qué pasa? Que las sirve de refugio y se quedan mucho más, porque antes te acuerdas que entraban las codornices y luego llovía o tal o cual y esto o lo otro y se piraban. Pero no te engañes, han venido buscando a veces humedad que allí no tenían. Sí, buscando humedad, y también han encontrado un hábitat últimamente Porque con los maizales. maizales. Hemos tenido un verano en Cantabria húmedo, Sí. ha llovido, y han venido buscando la humedad que de Reynosa para abajo pues no tuvieron. Fíjate, si habéis tenido, habéis creado un hábitat tan propicio para la caza en el Ayuntamiento de Soantes, que ha Y habido... para no la caza, porque tú vas a nombrar cosas que no se cazan. No, pero es que me refiero un clima y un ambiente Sí, por propicio dónde va. para especies de caza. Como en este caso que habéis tenido hasta butardas. Pero no se cazan. No se cazan, o no se deben, Eso es. o no se deben. Eso es. Bien, Había yo os voy a bastantes. contar una cosa ahora, José Manuel. De todos es conocido, sobre todo Alfonso, que es con el que más relación tengo. Mi vida, pues, después de jubilado, transcurre mucho tiempo en el monte, en la montaña, ¿no? Pues me encanta ir por ahí a pasear, y sobre todo con la cámara de vídeo en la mano, ¿no? He visto, y además me lo había dicho un pastor de ganado en la alta montaña palentina, que cantaban codornices como, bueno, dice, es que no te haces idea. Y me fui un día a pasar el día allí con él, y si os digo, en las zonas altas de Palencia, en la montaña palentina, estamos hablando a más de 1100 metros de altitud, salían codornices, Guillermo, por todos los sitios, machos y hembras. Entonces digo, mire, Jaime se llama, Jaime, mira a ver de qué manera, no vamos a entrar en detalles, ¿no? Pero mira a ver de qué manera se han criado. Y efectivamente, tenían mucha humedad, tenían esos regatos de alta montaña, que aunque bajen pues con menos agua, pero hay agua, ¿no? Pues hubo una población de codornices en zonas altas de montaña. Claro, las que se habían marchado de los llanos, se habían subido a los altos, y allí estaban parte de las codornices que nos faltaban, donde estamos acostumbrados a cazar otros días, ¿no? La codorniz, igual que todo el animal silvestre, ¿no? O sea, es listo y tiene una conciencia segura, dice, va buscando su protección y a la vez su comida, ¿no? Donde se puedan desarrollar y criar y sacar una prole adelante, ¿no? Entonces, no a todo el mundo eso lo sabía, que la codorniz, ha habido cantidad de codornices en zonas de alta montaña. De Sí, hecho, yo lo había lo oído. puedo corroborar, y yo creo que lo comentamos en el otro programa. Yo soy cazador de rececho también, y cazo esa zona, concretamente pues toda la falda del Valdecebollas y demás, pues lo que es Barruelo, todos esos altos, y os aseguro que a 2000 metros de altitud había codornices que ibas andando por los caminos y te salían. Y otra cosa que has comentado, y es que es clarísimo, la vega de Saldaña está súper revalorizada ahora mismo por tema de codorniz, y mira que es, entre comillas, fea de cazar, porque no son zonas bonitas al uso, ¿no? Años son maizales. Maizales, todo. pero claro, la gente ¿qué hace? Va cazando el borde del maizal, tal, y va matando codornices, y abundantes, ¿eh? ¿Por qué están ahí? Pues por lo que comentábamos antes, ahí al menos tienen hábitat, tienen humedad y tal. Y la del Ebro es curioso, yo he cazado mucho ahí, he gestionado cotos y demás, y me quedé sorprendido ahí, nunca pensé, ya hace 10 años o así, pero perchas de codornices, de matar 30, 40 codornices sin problema, o sea, algo que sería como impensable hoy en día aquí. Claro, nosotros hemos conocido el Castilla bonito,
antes de lo que era la concentración parcelaria, había regatos, criaban las perdices, las codornices que hacían. A primera hora las encontrabas un poquito fuera de los regatos, ibas por ese borde, cazabas, pero a las 11 de la mañana, a las 10:30, si no tenías perros de esos que entraban dentro del regato, quiero decir, su único hábitat en realidad era ese regato. Vino la concentración, pum, se llevó todo de por medio, limpiaron los regatos, que ya no son con vegetación, sino limpios de estos de tal, con lo cual nos hemos cargado su hábitat, ni más ni menos. Ellas no tienen... Hay una cosa, José Manuel, lo que ha dicho Guillermo también y Alfonso antes, bueno, estamos hablando que nos hemos cargado el hábitat de siempre, de la codorniz y de la perdiz, ¿no? De la perdiz hablaremos en la segunda parte, pero vamos a una realidad que la tenemos ahí, la tenemos patente, que es el envenenamiento masivo con productos fitosanitarios que se usan ahora en el campo. Ese es el peor mal sobre las especies silvestres, desde mi punto de vista, no sé qué diréis vosotros. Claro, es que ese es el otro factor que ya acaba de rematar tal. Todo producto, cada gota de agua, o sea, que cae en el suelo, va a lavar ese producto que está en el terreno y va a ser toda la acumulación de ese mineral venenoso, porque no deja de ser un veneno, y va a acabar en un arroyo y los animales van a beber de ahí. Claro. O sea, tus perros antes bebían de un charco y no les pasaba nada. Los míos ahora no les dejo que beban, bueno, dentro de lo que tal, porque la diarrea es garantizada. Eso quiere decir algo, ¿no? Y esos nuestros perros, pues animales que son encima insectívoros, como es cualquier gallinácea, codorniz, perdiz, etcétera, que dependen su base alimenticia los primeros días de vida de la proteína que se lo da el insecto. Los insectos, sí. O sea, si estamos eliminando los insectos y aparte los que quedan están envenenados y el agua está envenenado y encima no tienen hábitat, pues chico, es que se lo estamos poniendo muy difícil, ¿no? A mí me parece un milagro ver a veces una perdiz salvaje por ahí. Pues sí, es que No si, sé. si os fijáis en una cosa, Alfonso, Guillermo, José Manuel, a mí me gusta mucho, pues bueno, pues ver el campo, y no es que suene a prepotencia, pero es que me gusta estudiarlo un poco, ¿no? Yo me recuerdo, y os recordaréis vosotros, hace 30 años, ya no nos vamos más a 40, puede ser tu padre, el mío, donde esos aprendieron a cazar, empezaron a leer el campo, porque había caza, ¿no? Si es que muy pocas amapolas se ven. Cuando antes veías esos campos de amapolas, esos cantos de diferentes flores, unos campos coloridos, ahora te limitas a ver trigo y cebada y es raro ver una flor por ahí, quitando las de las árgumas y las de estas flores que son amarillas, que no sé qué flores son, ¿no? Pero es que no ves un campo colorido como le veíamos antes. ¿Por qué? Porque falta la base principal, que es la tierra sana, y ahora ya no hay sana en la tierra. La tierra está envenenada, ya nada más que nace lo que quiere el agricultor. No echo la culpa al agricultor, porque el agricultor tiene que vivir de ello, ¿no? Y lo que tratará es sacar de un rendimiento a su cosecha, pero al agricultor poco le importa que haya codornices o no haya codornices. Le importa sacar 100.000 toneladas de trigo y nada más. Y contra más mejor. De los herbicidas, yo, el coto mío, que sabes tú que has estado conmigo también, que pone bastante girasol, es espectacular. Vamos a decir, un girasol que tiene 1 hectárea y vas allí y es que no tiene una hierba, es que matas una codorniz dentro del girasol, te asomas así y la ves en el suelo, pero de repente si le coges un alto y miras el girasol, el conjunto del girasol, coño, tiene allí un trozo que vamos a decir que está verde, que tiene esto, que tiene lo otro, vegetación a tope. Fíjate lo potente que será que allí que no ha llegado el herbicida, es que está, que parece aquello un vergel, y sin embargo todo lo demás es que no es que tenga poca hierba, es que no tiene una hierba, porque yo cuando me dice la gente, me cae una codorniz o un girasol, digo, la cobro yo todas, te asomas así por debajo y la ves allí, pero ya la ves corriendo incluso y tal, y los perros entran y salen corriendo detrás de ella, porque es que no hay una hierba. O sea, ¿qué potente será eso? Porque yo tengo una huertuca, José Luis, y yo he hecho cosas y todo eso como tú también, ¿no? Y creo que tú también. Y lo que te quiero decir, tenemos que estar todo el día peleando con ellos, hierbas por todos los lados, esto, lo otro, te sale de todo, tal cual. Digo, ¿qué echarán allí? Porque tú lo has visto, una extensión enorme, y no hay una hierba. Lo llaman total. Ya te dice bastante el nombre. Total. Fíjate tú.
Pues mira, y aprovechando un poco, Alfonso, lo que dices de lo de la huerta, si sabes que alguna vez habréis estado tentados los que tenemos huerta a decir, joder, voy a echar un herbicida de estos que sea selectivo, que quite la hierba y la hoja ancha como la lechuga y eso no lo mate. Tienes un periodo de seguridad de más de un mes antes de poder tocar ese producto porque es venenoso. Quiere decir que para los animales no lo es. O sea, muchísimo más que para... Es así, ¿no? No, ya te he entendido. Y tenemos una noticia malísima, una noticia malísima. Sobre este tema que ya hemos hablado en alguna ocasión, José Luis, este tema le está haciendo sobre todo daño a la perdiz, más que a la codorniz, y yo creo que es por la época en la que llegan unas y otras se mantienen durante todo el año. A la perdiz le está haciendo un daño terrible. No hay legión de escopetas ni ejército que pueda acabar con la perdiz de tal forma que lo está haciendo los productos fitosanitarios que se echan al campo y que desgraciadamente España, al contrario y en contra de la dirección que marca la Unión Europea, este año le acaba de dar prórroga a ese total, que no recuerdo el nombre. 5 años he oído algo de sí, eso, ¿no? Terminaba... Nos lo comentaron el otro día. Terminaba el periodo en el 20, me parece, y ahora lo han dado, antes de acabar la prórroga, la han sumado. Pero claro, si lees la historia y conoces la potencia que son las empresas que lo realizan, pues entonces puedes entender por qué algunos productos se siguen comercializando. Pero ahí nos estamos diferenciando del resto de Europa, porque ya Francia, ya Alemania lo prohibieron ya hace tiempo, y España, que tenía una oportunidad de europeizarse en estos momentos, pues nos volvemos a poner como cabeza de África. Y en España se sigue permitiendo que esos productos se sigan echando al campo y matando sobre todo perdices. ¿Y por qué los matan? Antes lo estaba explicando José Manuel. Porque los animalitos a los que ataca, antes de morir, normalmente son comidos por los pollos de perdiz en un momento. Porque cuando caen 4 gotas, mira, este año, dicho de eso, ha sido bueno, porque como no, los habréis dado cuenta, los que vamos al campo y somos cazadores y perdemos muchísimas más jornadas visitando la naturaleza en primavera para ver las polladas y primero las parejas, etcétera, más que las jornadas de caza, pero vamos mucho en primavera, hemos visto que como no ha llovido, hay muchas jornadas que no se les ha podido echar al campo ese producto. Pero cuando caen 4 gotas y se han echado, claro, los agricultores echan el producto, caen 4 gotas, esos pequeños regatillos donde van a ver los pollos están totalmente envenenados. Pero hay una cosa, Guillermo, que nunca me ha gustado, como bien sabes, tener aquí al Guillermo político. Me ha gustado tener al Guillermo amigo y cazador. Lo que tú decías antes, que España posiblemente haya perdido una oportunidad de estar al nivel de los demás países europeos, ¿no?, en temas fitosanitarios. Los demás países, como Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, posiblemente, no permitan estos fitosanitarios totalmente nocivos, pero aquí el Ministerio de Agricultura y Pesca, para mí, deja mucho que desear al permitir estos productos, envenenamientos masivos de los campos. O sea, o tenemos un gobierno, o tenemos un ministerio, donde pasa totalmente de todo esto, que solamente se preocupa de recaudar porque esos productos serán más baratos que los otros, que no estén envenenados, y decir, bueno, pues aquí vamos a seguir comprando esto. Como me vas a permitir, Guillermo, que te haga esta pregunta como político. ¿Por qué se permite esto? Mira, esos productos se echan porque son terriblemente eficaces. Es decir, no permiten que salga la hierba, ni en verano, cuando vas a ver al campo, te saltan, en la mayoría de los casos, saltamontes que antes veías, o langostas, o cigarros, o hormigas. Todos los saltaparos son muy eficaces y por eso se buscan esos productos. ¿Por qué se permite? Pues mira, muy sencillo. Sencillo y complicado, es doloroso. Es que habría que decir muchas más cosas, pero Castilla y León, que es donde nuestro hábitat de caza, los que vamos a la perdiz y a la codorniz, ¿a quién le tiene que hacer caso la administración de Castilla y León? ¿A José Luis, que vota en Cantabria, o al agricultor? Al agricultor.
todas las ventajas van a ser para quien allí, con todo su derecho, explota el campo. El campo que no solo está envenenado, también además los nuevos y eficaces modernos sistemas de siembra, que ya no dan vuelta al campo, hace que no solo esté envenenado la superficie, es que no hay forma de dar la vuelta, porque ahora la siembra directa hace muchísimo daño también. Bueno, pues es al agricultor. Si realmente tuvieran conciencia de lo que a la caza le vendría bien, a la caza, digo a los animales, les vendría bien, pues no solo evitarían ese tipo de sistemas tan nocivos para el campo, de esos elementos que yo además invito a todos los que nos estén escuchando a que entren en Google y vean ese producto, estamos hablando Total, que ahora el nombre científico no lo conozco, pero les hablarán ahí de la historia, de quiénes son qué potencia mundial son los productores de ese producto, que hasta hace 4 días además era un monopolio, ahora abierto. Y no quiero perderme, en octubre, por ejemplo, si estuvieran pendientes de la naturaleza, las administraciones, con la sequía que ha habido, por ejemplo, la perdiz, es una opinión muy particular, pero yo creo que la podemos compartir casi todos, en esos días de calor abrasador, no la hubieras abierto en octubre, ábrela en noviembre y ciérrala en febrero, a mitad de febrero, que eso yo creo que hubiera sido más eficaz. Los cazadores de perdiz lo hubiéramos gozado más, no hubiera habido tanta matanza en los primeros días por el calor que había, hubiéramos conseguido las perdices más fuertes y hubiéramos estado disfrutando de más días más jornadas de caza a últimos de temporada. Eso ya llevamos tiempo necesitándolo, ¿eh? La caza lo necesita, la perdiz. Pero sin embargo, pues, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay que contentar a esas grandes empresas distribuidoras de ese producto, ya digo, con una potencia internacional increíble, y que esos productos que ya no se permiten, vuelvo a decir, porque es una conciencia que tenemos que tener todos, que no se permiten en la mayoría de Europa, en España seguimos manteniéndolo. Yo hace poco ponía un ejemplo en un programa de los tuyos, yo recuerdo, aquí lo tenemos cerca, yo recuerdo cuando se fabricaba el Caltron 11 en Solvay, una empresa que se llamaba Calichemie, si hay algunos productores de Solvay sabrán de qué les hablo. El Caltron 11, que era para la fabricación de aerosoles, era un producto nocivo al máximo. Y en Europa se había prohibido de tal forma que había unos camiones, unas cisternas que venían a cogerlo, el producto aquí a Solvay. Venían unas cisternas alemanas, etcétera, porque ya estaba prohibido producirlo allí. Bueno, pues después de mucho tiempo se prohibió también en España, después de mucho, los últimos. Y se llevó ¿a dónde? A producirlo, a África. Es decir, y todavía en estos momentos, es el ejemplo que os pongo, sí. Caltron 11 que está, porque era peligrosísimo contra la capa de ozono, etcétera, en España se produjo durante mucho tiempo. Y ahora estos productos que atacan tantísimo a la caza, no solo a las malas hierbas, sino a la caza, a los animales, pues se sigue dejando que se echen a los campos de Castilla, de toda España, y ya en el resto de Europa no. Bien. Pues estamos acabando la primera parte. ¿Puedo hacer un inciso importante que creo? Brevísimo. Brevísimo. ¿Sabéis por qué también se permite mucho esto? Y pensadlo un poco. Históricamente, las competencias cinegéticas han estado en manos del Ministerio de Agricultura. Agricultura en muchas de las comunidades autónomas de España, claro. En la mayoría, era la que lo llevaba. Vivimos en un país agrícola. Agricultura llevaba caza. Esa es la primera. Y estamos a falta, en España, nunca hemos tenido verdaderamente un lobby de presión, igual que Inglaterra, por ejemplo, tiene la Oficina Nacional de la Caza, que es potentísima, y primer grupo político con voto en todos los temas concernientes al tema de caza, y en España no hay. En España tenemos también la Oficina Nacional de la Caza. Sí, pero no tiene la relevancia, y he pertenecido a ella, y está, o sea, personalmente, y os puedo decir, hablando de lo de las semillas blindadas, por ejemplo, hay un estudio de la Oficina Nacional. La semilla blindada, que es un veneno que echamos al campo, 3 granos de esta semilla, no sé si eran 2 o 3, son suficientes para eliminar a una especie como una perdiz. Llevan cianuro potásico, cianuro, veneno 100%. Y es veneno, caramelitos que le echamos ahí a la caza, o sea, es que encima con cebo ya para tal. O sea, esa es una realidad. Nadie ha hecho nada.
Cuando hubo la plaga de los topillos, igual se echó veneno al campo, se cargaron liebres, bueno, y eso lo hizo el Ministerio de Agricultura. Sin más, era el corte. Bien, pues esta es la primera parte y las conclusiones, las últimas conclusiones de las últimas afirmaciones y los últimos comentarios de Alfonso, Guillermo y José Manuel. Yo saco una conclusión. Aquí por encima de todos está el bien y el mal. No hay diferencia. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, como dice José Manuel, importa recaudar. No hay más. Da igual que se envenenen los campos, porque como bien decía Guillermo, con perdón, le he dicho que nunca me gusta comparar al Guillermo político, al Guillermo amigo y cazador, pero se lo tenía que decir. Los políticos, lo que les importa es recaudar, lo tenemos. Después le voy a hacer una pregunta sobre este tema un poquitín a Guillermo, un tema que el otro día le he oído en un programa de televisión, una cosa que todos sabemos, como es Vuelta Austrera, pero se lo voy a decir luego, me vais a perdonar porque este no es un programa de ese tema, ¿no? Pero es un tema que a mí me apasiona. Cuando escucho a gente como Guillermo que no se esconden y dicen la realidad, sin miedo de ninguna clase. Yo he conocido otros políticos que le preguntas cosas y ves que rehuyen, ¿no? Rehuyen la pregunta por el qué dirán o el qué me dirán desde arriba, ¿no? Guillermo no. Yo el otro día oí las declaraciones que hizo sobre Vuelta Austrera, digo, ay madre, Guillermo, cuidado. Pero cuando uno va con la cabeza alta, la conciencia tranquila y sobre todo diciendo lo que todos estamos viendo, no hay que tener miedo a nadie. Y en la caza nos pasa lo mismo. ¿Por qué nos están quitando el derecho? Que parece que nos están echando de cazar, quitando de cazar, porque parece ser que hay personas que no se dan cuenta del dinero y de todo el sistema económico que mueve la caza, tanto de la caza mayor, de la caza menor en este país. Pues no, pues les importa 3 pares de narices envenenar el campo, ser los últimos como país en decir, lo permitimos, esto está permitido. ¿Por qué está permitido? ¿Por qué es más barato? ¿Y nos deja más al bolsillo? No se vayan, en un momento volvemos.